Tal vez deberíamos volver a ser amigos, sugirió ella, cuando su ex empezó a llamar de nuevo. Así que yo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una historia completamente nueva para compartir con ustedes. Así que, comencemos. A veces, la persona que te deja por su pasado, te hace el mayor favor de tu vida. Y a veces, el peor desamor se convierte en el catalizador. Para que encuentres la mejor versión de ti mismo. Mi nombre es Owen, y esta es la historia de cómo la mujer que amaba eligió volver con el hombre que ya le había roto el corazón. Y también, de cómo su elección desató algo que ninguno de nosotros vio venir. Tengo 29 años y trabajo para una agencia de marketing en Denver, Colorado. Paga decentemente, y me da flexibilidad con días de trabajo remoto y horarios basados en proyectos. Cuando conocí a Layla, la chica que más tarde se convertiría en mi novia. Fue hace unos 3 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ella tenía el tipo de personalidad cálida y encantadora, que hacía que todos quisieran estar a su alrededor. Conectamos de inmediato como amigos, descubriendo intereses compartidos en muchas cosas. Pero Layla tenía novio en aquel entonces, con quien llevaba saliendo unos 2 años. Desde afuera, su relación se veía intensa y apasionada. Sin embargo, a medida que fui conociendo mejor a Layla, a través de nuestra creciente amistad, comencé a ver grietas en esa imagen tan cuidadosamente diseñada. Su novio de ese momento era del tipo celoso y controlador. Alguien que disfrazaba su comportamiento, vendiéndolo como amor profundo y protección. Él se molestaba cuando Layla pasaba tiempo con sus amigos sin él. La interrogaba sobre sus compañeros de trabajo. Y hacía comentarios pasivo-agresivos sobre sus elecciones de ropa o sus publicaciones en redes sociales. Layla solía reírse de estos incidentes, explicando que el chico simplemente se preocupaba mucho. Y que temía perderla porque la amaba demasiado. Tuve sentimientos por Layla casi desde el principio, aunque los mantuve cuidadosamente ocultos. Ella estaba con otra persona, y yo valoraba nuestra amistad demasiado. Como para complicarla con una confesión que podría hacer las cosas incómodas. En su lugar, jugué el papel de amigo comprensivo. La escuchaba cuando necesitaba desahogarse sobre las discusiones con su pareja. Y le ofrecía mi perspectiva cuando me pedía consejo. A medida que su relación se volvió cada vez más tóxica durante el año siguiente, Layla se acercó a mí más y más. Me enviaba mensajes de texto después de pelear con su novio, preguntándome si quería ir por un café y platicar. Me invitaba a unirme a salidas grupales, y a menudo se sentaba a mi lado durante las películas o las cenas. Nuestra amistad se profundizó de formas que, probablemente, cruzaban algunos límites para alguien que está en una relación. Pero Layla parecía necesitar el apoyo emocional que yo le brindaba. Vi a su novio tratarla mal durante meses. Menospreciaba sus logros, hacía bromas degradantes sobre su inteligencia. Y exigía cada vez más de su tiempo y atención. Mientras que él daba muy poco apoyo emocional a cambio. Cuando Layla expresaba dolor por su comportamiento, él la manipulaba psicológicamente. La hacía creer que ella era demasiado sensible, o que malinterpretaba sus intenciones. El punto de quiebre en su relación llegó cuando Layla descubrió que su novio la había estado engañando con otra mujer. Había durado al menos 3 meses, o posiblemente más. Ella había encontrado mensajes en su teléfono por casualidad. Estos revelaban, no solo una aventura física, sino una conexión emocional. Esto hacía que todo su comportamiento posesivo pareciera aún más hipócrita. Layla estaba devastada. Había invertido años en esta relación, defendiendo a este chico ante amigos y familiares que habían expresado su preocupación. Había creído en un futuro juntos, uno que, aparentemente, él nunca había tomado en serio. La traición caló hondo. Y no solo por el engaño en sí, sino por todas las veces que él la había acusado de no ser digna de confianza. Mientras que él la traicionaba activamente.
Me convertí en el principal sistema de apoyo de Laila, durante este periodo de ruptura. Me llamaba llorando a altas horas de la noche. Y yo me quedaba al teléfono, hasta que se sentía lo suficientemente tranquila para dormir. Aparecía en mi apartamento sin avisar, necesitando que alguien simplemente se sentara con ella. Mientras procesaba sus emociones. Dábamos largos paseos, donde ella desahogaba sus sentimientos sobre el fin de su relación. Y yo la escuchaba, sin juicios ni presiones. Durante esos meses, nuestra amistad evolucionó hacia algo más profundo. Pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos. Y esto ya no era porque Laila necesitara apoyo en su crisis, sino porque realmente disfrutábamos de la compañía del otro. Las conversaciones cambiaron, pasamos de procesar su ruptura, a hablar sobre nuestras vidas. Nuestros sueños, intereses y experiencias. Unos 6 meses después de la ruptura de Laila con su novio. Las cosas entre nosotros llegaron a un punto de inflexión. Estábamos pasando el rato juntos una noche, cuando me volví hacia Laila. Le dije que el ambiente se sentía perfecto, como para compartir algo con ella. Le confesé que había tenido sentimientos por ella desde que nos conocimos. Que los había mantenido ocultos, porque valoraba su amistad y respetaba su relación. Pero también le dije, que siempre había esperado que algún día tuviéramos una oportunidad juntos. Ella me dijo que, probablemente, también había estado desarrollando sentimientos durante meses. Sin embargo, no había querido admitirlo mientras aún procesaba su ruptura. La confesión se sintió aterradora y liberadora al mismo tiempo, por fin estaba siendo honesto. Sobre emociones que había cargado durante mucho tiempo. Empezamos a salir oficialmente a la semana siguiente. Y durante los primeros meses, todo se sintió correcto. De una manera que nunca había experimentado en mis relaciones anteriores. Laila y yo ya teníamos una base sólida de amistad, intereses compartidos e intimidad emocional. Conocíamos las peculiaridades y los estilos de comunicación del otro. Ya nos habíamos integrado en nuestros respectivos círculos sociales y rutinas diarias. Se sentía como la evolución natural de algo, que se había estado construyendo durante mucho tiempo. Para cuando llegamos a nuestro primer aniversario, habíamos construido una vida cómoda juntos. Laila venía a mi casa después del trabajo casi todas las tardes. Cocinábamos la cena juntos, mientras charlábamos sobre nuestros días. Teníamos una rotación habitual de noches de cine los viernes, alternando quién elegía la película. Las mañanas de los fines de semana significaban ir por café a nuestro local favorito. Seguido de dar paseos por mercados de agricultores, o hacer caminatas por senderos cercanos. Yo valoraba esta estabilidad y esta rutina, especialmente después de años de citas casuales. Y de relaciones a corto plazo que nunca terminaban de encajar. Tener a alguien que se sentía como una verdadera compañera. Era exactamente lo que había estado buscando. Laila también parecía contenta. A menudo mencionaba lo diferente que era nuestra relación. Comparada con la dinámica tóxica que tenía con su ex. Y lo mucho más sano y equilibrado que se sentía todo. Pero había patrones preocupantes que traté de ignorar. Porque deseaba con todas mis fuerzas creer que todo era perfecto. Ocasionalmente, Laila mencionaba a su ex en las conversaciones. Recordaba lugares a los que habían ido juntos o cosas que habían hecho. A veces, incluso comparaba de forma favorable esas experiencias con las cosas que nosotros hacíamos. Cuando veíamos películas románticas o escuchábamos ciertas canciones. Laila a veces comentaba que le recordaban a momentos con su ex. Ella enmarcaba estos comentarios como simples recuerdos, y no como sentimientos persistentes. Pero ocurrían con la frecuencia suficiente, como para que yo empezara a tomar nota mental. Parecía como si una parte de ella todavía estuviera atada emocionalmente a una relación que había terminado hacía más de un año. Intenté ser comprensivo en lugar de inseguro. Todo el mundo tiene un pasado, y es natural recordar relaciones significativas. Incluso después de que terminan. No quería ser el tipo controlador y celoso
Que no podía soportar que su novia tuviera una historia antes de conocerlo. Me decía a mí mismo que la confianza importaba más que la sospecha. Que Laila estaba conmigo ahora por elección propia. Y que no debía dejar que la inseguridad arruinara una buena relación. Pero en privado, me preocupaba que Laila hubiera empezado a salir conmigo. Simplemente porque yo era una opción segura y cómoda. Y no porque realmente estuviera lista para superar a su ex. Me preocupaba que ella, quizás, nunca hubiera procesado por completo sus sentimientos sobre el fin de su relación. Antes de saltar a algo nuevo conmigo sin haber sanado adecuadamente. Me preocupaba poder ser, simplemente, la relación de rebote que ella necesitaba para superarlo. Reprimí estas preocupaciones, centrándome en su lugar. En los aspectos positivos de nuestra relación. Rara vez discutíamos. Disfrutábamos de la compañía del otro. Teníamos metas de vida y valores similares. En el papel, teníamos sentido juntos. Las dudas que sentía parecían más una ansiedad de relación, que verdaderas banderas rojas de alerta. Así que traté de no darles demasiado peso. La noche que lo cambió todo ocurrió un martes, aproximadamente a los 13 meses de nuestra relación. Yo había ido al apartamento de Laila después del trabajo, como de costumbre. Estaba planeando nuestra típica noche de cocinar la cena y ver algo en Netflix. Sin embargo, cuando llegué, pude notar inmediatamente que algo andaba mal. Laila estaba más callada de lo normal, distraída, como si tuviera algo en la cabeza. Después de comer, Laila me preguntó si podíamos hablar de algo serio. Tenía esa incomodidad y duda que tiene la gente, cuando ya han tomado una decisión. Pero necesitan reunir el valor para decirla en voz alta. Se me revolvió el estómago. Porque sabía que lo que venía no sería bueno. Laila me dijo que había estado pensando mucho últimamente. Pensaba sobre nuestra relación, y hacia dónde se dirigían las cosas. Dijo que me quería profundamente y valoraba lo que teníamos juntos. Pero que se había estado sintiendo confundida sobre sus sentimientos. Luego, pronunció la frase que se repetiría en mi cabeza durante meses. Tal vez deberíamos volver a ser amigos. No lo sé, mi ex ha estado llamando de nuevo. Las palabras me golpearon como un terremoto silencioso. Sentí una sensación de hundimiento, mientras procesaba lo que realmente me estaba diciendo. Su ex había vuelto a aparecer. Probablemente le estaba enviando mensajes con disculpas y promesas de cambiar. Quizás aparecía con el tipo de declaraciones apasionadas. Que se sentían emocionantes en comparación con nuestra cómoda rutina. Y Laila estaba eligiendo alejarse de nuestra relación. Para explorar cualquier posibilidad que él representara. Por dentro, quería hacerle tantas preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba llamando su ex? ¿Por qué no lo había mencionado antes? ¿Por qué tiraría por la borda a alguien que había estado ahí para ella de manera constante? Alguien que nunca había traicionado su confianza, que la había tratado con respeto y cariño. ¿Por alguien que ya había demostrado que no sabía amarla bien? ¿Por qué estaba dispuesta a arriesgar lo que habíamos construido? ¿Por la fantasía de reavivar algo con alguien que la había lastimado tan profundamente? Pero no hice ninguna de esas preguntas. Rogarle a alguien que se quede, o intentar usar la lógica para que aprecie lo que tiene. Nunca funciona. Si Laila no podía ver la diferencia entre lo que su ex le había ofrecido y lo que yo le estaba ofreciendo, nada de lo que yo dijera la haría cambiar de opinión. Ella ya había tomado su decisión, mucho antes de sentarme para esta conversación. Así que, simplemente asentí y dije con calma, si eso es lo que quieres. Mi voz era firme, a pesar de que, por dentro, sentía que todo se estaba rompiendo. Recogí mis cosas de su apartamento. Le di un breve abrazo de despedida y salí por la puerta, sabiendo que volver a la zona de amigos. En realidad no era posible después de todo lo que habíamos compartido. El camino en auto de regreso a mi casa se sintió surrealista. Una parte de mí seguía esperando que Laila llamara y dijera que había cometido un error. Que no sabía en qué estaba pensando, y que por supuesto quería estar conmigo.
Pero mi teléfono permaneció en silencio, y supe que esa llamada no iba a llegar. Laila había elegido su pasado por encima de nuestro presente, y yo necesitaba aceptar esa decisión. En los días posteriores a nuestra ruptura, tomé una decisión consciente sobre cómo manejar la situación. No bloqueé a Laila en las redes sociales, ni borré su número como un gesto para demostrar que la estaba superando. No publiqué frases vagas y enojadas sobre no ser valorado o ser traicionado. No corrí hacia nuestros amigos en común buscando validación. Ni traté de controlar la narrativa sobre el por qué habíamos roto. Simplemente, comencé a distanciarme de nuestros círculos sociales y rutinas compartidas. Cuando se planeaban salidas grupales con nuestros amigos en común, yo declinaba educadamente o hacía otros planes. No quería crear momentos incómodos, obligando a Laila a elegir entre eventos sociales conmigo presente o ausente. Así que, me eliminé a mí mismo de la ecuación. Algunas amistades se desvanecieron de forma natural, a medida que dejé de estar disponible para actividades grupales donde Laila estuviera presente. Laila, de vez en cuando, me enviaba mensajes informales para saber cómo estaba, preguntando cómo me iba, o enviándome enlaces a artículos que pensaba que me parecerían interesantes. Estos mensajes se sentían como si ella intentara mantener nuestra amistad, actuando como si nada fundamental hubiera cambiado entre nosotros. Yo respondía de manera cortés pero breve. Tardaba horas, o a veces un día entero en contestar, en lugar de involucrarme de inmediato como solía hacerlo. No estaba siendo frío de manera intencional, pero tampoco iba a fingir que podíamos volver a la fácil intimidad de nuestra amistad, después de que ella hubiera elegido abandonar nuestra relación. Los primeros meses tras la ruptura fueron genuinamente difíciles. Me había acostumbrado a tener a Laila como una presencia constante en mi vida diaria, y el silencio, allí donde ella solía estar, se sentía insoportable. Tomaba mi teléfono para escribirle sobre algo divertido que había pasado en el trabajo, solo para recordar, un segundo después, que ya no hacíamos eso. Ahora tenía tardes y fines de semana libres, tiempos que antes estaban llenos de nuestros planes, y que ahora se extendían vacíos frente a mí. Pero gradualmente, ese silencio se transformó. Pasó de ser algo doloroso, a ser algo poderoso. Sin que la relación consumiera tanto de mi tiempo y energía emocional, comencé a redirigir esa atención hacia mí mismo, y hacia mi propio crecimiento. Había estado poniendo mi vida en pausa de maneras sutiles, solo para acomodar nuestra relación. Y ahora, tenía la oportunidad de invertir en las cosas que había estado descuidando. Me volqué en el trabajo con un enfoque renovado. Asumí proyectos desafiantes que había estado evitando. Y desarrollé nuevas habilidades de diseño a través de cursos en línea. El trabajo se convirtió en una fuente de orgullo y logros, en lugar de ser solo un cheque a fin de mes. También comencé a tomarme en serio mi condición física, por primera vez en años. Me había dejado perder la forma durante la relación, priorizando las noches de citas y el tiempo en el sofá, por encima del ejercicio. Ahora, me había inscrito en un gimnasio de CrossFit cerca de mi apartamento, y me comprometí a ir 5 veces por semana. El desafío físico me dio algo en lo que concentrarme además de la ruptura. A la vez, las endorfinas me ayudaron a manejar el dolor emocional que estaba procesando. La transformación no fue solo física, aunque eso fue sin duda notable. Perdí algunos kilos de peso, gané definición muscular visible, y comencé a moverme por el mundo con mucha más confianza. Pero más importante aún, desarrollé una fortaleza mental y una disciplina que se extendieron mucho más allá del gimnasio. Aprendí a soportar la incomodidad y a seguir adelante incluso cuando las cosas se sentían imposibles, lecciones que se aplicaban tanto a sanar de un corazón roto, como a completar un entrenamiento difícil. Unos 4 meses después de la ruptura, comencé a expandir mi círculo social de manera intencional. Asistí a eventos de networking para diseñadores y creativos, haciendo conexiones profesionales que pronto evolucionaron en amistades.
Me reconecté con viejos amigos, a los cuales había descuidado mientras enfocaba tanta energía en mi relación con Laila. Estas nuevas conexiones sociales se sentían diferentes a las amistades que había tenido mientras salía con ella. La gente me estaba conociendo como Owen el individuo. Ya no era el Owen que salía con Laila, o el Owen que era parte de una pareja. Ya no estaba definido por el estado de mi relación. Ni estaba jugando un papel secundario en la historia de otra persona. Estaba construyendo una vida que era auténticamente mía, en lugar de algo que había construido alrededor de alguien más. También comencé a viajar de forma más intencional. Reservé un viaje de fin de semana en solitario a Austin, Texas, para visitar a un amigo de la universidad. Quería explorar la escena gastronómica de la ciudad, así como sus locales de música en vivo. El viaje fue tan agradable, que comencé a planear más. Documenté estos viajes a través de fotos que publicaba en Instagram. Miradores panorámicos, comidas interesantes, arquitectura que captaba mi ojo de diseñador. Y momentos que capturaban la libertad y la aventura que estaba experimentando. Compartía estas cosas, porque estas experiencias realmente me emocionaban. Y representaban la vida que estaba construyendo para mí mismo. Durante este periodo de crecimiento y exploración, también invertí en habilidades que siempre había querido desarrollar, pero que nunca había priorizado. Comencé a leer libros sobre finanzas personales e inversión, educándome en el tema. Actualicé mi guardarropa, aprendiendo sobre el ajuste y el estilo de la ropa, en lugar de limitarme a comprar lo que fuera más conveniente. Todos estos cambios trataban de convertirme en una versión más plena y realizada de mí mismo. Alguien que estaba creando significado activamente, a través de experiencias, habilidades y crecimiento personal. A medida que pasaban los meses, noté que Laila había estado viendo mis historias de Instagram de manera constante. Cada foto que publicaba de mis viajes, y cada actualización sobre nuevas experiencias. Ella la veía dentro de las primeras horas. Empezó a darle me gusta a algunas de estas fotos. El patrón sugería que ella estaba prestando atención a mi vida. Luego, una noche, unos 9 meses después de nuestra ruptura, Laila respondió a una de mis historias de Instagram. Yo había publicado una foto de un viaje de esquí de fin de semana a Breckenridge, junto con algunos nuevos amigos de un grupo de senderismo. Su mensaje fue casual, comentando lo divertido que parecía el viaje y preguntando cómo había estado. El tono era amigable, como si fuéramos viejos amigos poniéndose al día, en lugar de dos personas cuya relación había terminado porque ella eligió a alguien más. Respondí de manera cortés pero breve. Laila contestó con más entusiasmo, diciendo que se alegraba de que me fuera bien. Y que había notado que parecía muy feliz últimamente, juzgando por mis redes sociales. La conversación continuó en esta línea durante un rato. Era una charla superficial para ponerse al día, la cual evitaba cualquier profundidad real. O cualquier reconocimiento de nuestra historia. Pero poco a poco, Laila comenzó a dirigir la conversación en una dirección diferente. Mencionó que las cosas con su ex no habían funcionado de la manera que ella esperaba. Dijo que él había hecho promesas sobre cambiar y ser mejor, pero que esas promesas habían estado vacías. Él había vuelto al mismo comportamiento controlador y celoso, el cual había caracterizado su relación anteriormente. Y luego, inevitablemente, él la había engañado de nuevo. Esta vez con alguien que había conocido en el trabajo, manteniendo la aventura durante semanas. Laila lo había descubierto a través de circunstancias que, irónicamente, eran muy similares a cómo se había enterado de la primera infidelidad. Ella me contó todo esto a través de una serie de mensajes, donde parecía que se estaba desahogando. Buscaba el mismo apoyo emocional que yo le había brindado, durante su primera ruptura con su ex. Describió sentirse estúpida por haber vuelto con él. Por creer que las cosas serían diferentes esta vez. Y por tirar por la borda lo que habíamos tenido juntos. Todo por una fantasía que se había desmoronado de forma tan predecible.
La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Layla había dejado nuestra relación estable y saludable para buscar emoción y pasión con alguien que ya había demostrado que no era digno de confianza. Ella había elegido la intensidad familiar de una dinámica tóxica por encima de la cómoda seguridad de una verdadera relación de pareja. Y ahora, después de que todo se desarrollara exactamente como cualquiera podría haber predicho, se estaba acercando a mí. A la persona que había estado allí para ella antes, y que, aparentemente, ella asumía que todavía estaría allí esperando. Mientras leía sus mensajes, sentí una sorprendente ausencia de amargura o de sed de venganza. No me sentía satisfecho de que las cosas con su ex hubieran fracasado. Ni sentía que su dolor fuera un karma justificado. Simplemente sentí un profundo sentido de claridad. Me di cuenta de cuánto me había salvado de un desastre, cuando ella se alejó de nuestra relación. Pensé en cómo, durante esas primeras semanas después de nuestra ruptura, Layla había presumido su renovada felicidad con Cameron por todas las redes sociales. Había publicado un par de fotos con textos sobre las segundas oportunidades y sobre encontrar el camino de regreso hacia tu persona. Había compartido momentos de citas románticas y selfies cariñosas que parecían diseñadas para demostrar que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, yo había estado sentado en casa, procesando el corazón roto e intentando descubrir cómo seguir adelante. Pero, mientras Layla había estado actuando felicidad en línea, yo había estado construyendo felicidad real en silencio. Mientras ella había estado reciclando viejos patrones con alguien que no había cambiado, yo me había estado desarrollando para ser alguien nuevo. Mientras ella había estado persiguiendo el fantasma de lo que creía haber perdido, yo había estado creando algo real y sustancial en mi presente. Respondí a los mensajes de Layla con simpatía por lo que había pasado, pero sin abrir ninguna puerta para que ella volviera a entrar en mi vida. Le dije que lamentaba que las cosas con su ex no hubieran funcionado, que esperaba que encontrara la claridad y la sanación que necesitaba. Sin embargo, mantuve mis respuestas a un nivel superficial y emocionalmente neutral. No me ofrecí para reunirme y hablar. No sugerí que intentáramos reconstruir nuestra amistad. Y no di ninguna indicación de que estuviera interesado en ser, una vez más, su sistema de apoyo emocional. Layla pareció captar este cambio en mis respuestas. Sus mensajes se volvieron más directos, sugiriendo que deberíamos tomar un café y ponernos al día de verdad, mencionando cuánto extrañaba nuestra amistad y nuestras conversaciones. Dijo que había cometido un gran error al alejarse de lo que teníamos. Explicó que había estado confundida y asustada, pero que ahora se daba cuenta de lo bien que habíamos estado juntos. Pero no mordí el anzuelo. Alguna parte de mí, tal vez hubiera querido creer que ella se estaba dando cuenta de mi valor, y que quería reconstruir lo que habíamos tenido. Pero yo había crecido demasiado en esos 9 meses, como para volver a caer y ser su plan de respaldo. Esa opción estable a la que ella regresaba. Solo cuando su elección emocionante no había funcionado. Había aprendido que ser la segunda opción de alguien, cuando su primera opción falla, no es lo mismo que ser genuinamente elegido. Layla me había mostrado exactamente en qué lugar de sus prioridades me encontraba. Cuando su ex volvió a llamar, había tirado por la borda nuestra relación sin mucha vacilación. Sencillamente porque nunca se había comprometido por completo a construir algo nuevo conmigo. Una parte de ella siempre había estado esperando a que su ex regresara. Siempre había estado comparando lo que teníamos, con la intensidad de lo que había tenido con él. Yo merecía a alguien que me eligiera primero de forma constante, sin dudas ni vacilaciones. Merecía a alguien que me viera como el premio, y no como el premio de consolación. Y lo más crítico de todo, me había convertido en alguien que conocía su propio valor lo suficientemente bien, como para no aceptar nada menos que ese tipo de elección clara e inquebrantable. Así que, dejé que la conversación con Layla se desviara hacia una conclusión natural, sin hacer planes para continuarla.
Volví a mi vida. Laila, eventualmente, dejó de buscarme. Probablemente dándose cuenta de que yo no estaba interesado en retomar las cosas donde las habíamos dejado. Ni en servirle como apoyo emocional nuevamente. Mirando hacia atrás ahora. Aproximadamente 1 año y medio después de que Laila terminara nuestra relación. Siento una genuina gratitud por cómo se desarrollaron las cosas. En ese momento, que ella eligiera a Cameron en lugar de a mí. Se sintió como lo peor que me podía pasar. Yo la había amado profundamente, la había apoyado en sus peores momentos. Y había construido lo que pensé que era una base sólida para nuestro futuro juntos. Que ella se alejara de todo eso, por alguien que ya le había roto el corazón. Se sintió como un rechazo a todo lo que yo era y a todo lo que le había ofrecido. Pero ese rechazo me liberó. Para convertirme en alguien que nunca habría sido si nos hubiéramos quedado juntos. La comodidad y la rutina de nuestra relación me habían mantenido en una especie de estancamiento. Yo no estaba creciendo, no me estaba desafiando a mí mismo. Y no me estaba empujando más allá de los límites familiares de mi vida. Me había conformado con ser el novio de Laila. Jugando un papel secundario en su vida y en nuestra historia compartida. Perder esa relación me obligó a hacerme preguntas difíciles sobre quién era yo. De manera independiente a cualquier pareja romántica. Me empujó a invertir en mí mismo, en formas que había estado posponiendo. Me hizo examinar qué era lo que realmente quería de la vida. Esto fue mucho mejor que simplemente seguir los movimientos cómodos de una relación. Una que se veía bien en el papel. Pero que carecía de profundidad real o de un compromiso apasionado. La persona que soy ahora, existe porque Laila eligió a su ex por encima de mí. Cada viaje que hice, cada habilidad que desarrollé, cada amistad que forjé. Cada momento de crecimiento ocurrió porque tenía un espacio vacío en mi vida. El cual antes estaba lleno por nuestra relación. Su partida creó el espacio necesario. Para que yo pudiera expandirme hacia la persona en la que era capaz de convertirme. No sé si volveré a saber de Laila. Quizás se comunique en unos meses o años. Cuando esté lista para volver a intentarlo con alguien nuevo. Y recuerde que yo fui comprensivo y paciente. Tal vez, eventualmente, encuentre lo que busca con alguien completamente diferente. O quizás, ya ha seguido adelante por completo, y nunca más piensa en nuestra relación. Pero, en realidad, no me importa de ninguna manera. Laila tomó su decisión. Y esa decisión reveló todo lo que necesitaba saber, tanto sobre cómo me valoraba, como sobre lo que teníamos juntos. Ella eligió volver a su pasado, persiguiendo la intensidad familiar de una relación que ya había demostrado ser tóxica e insostenible. Yo, en cambio, elegí construir un futuro. Elegí invertir en convertirme en el tipo de persona que no necesita de nadie más. Para que valide su propio valor o le dé sentido a su vida. Si estás pasando por algo similar. Si alguien que amas está eligiendo su pasado por encima de tu presente. Si estás siendo tratado como un plan de respaldo, en lugar de una prioridad. Debes saber que su elección no es un reflejo de tu valor. Algunas personas están tan atrapadas en la nostalgia o la fantasía. Que no pueden reconocer a un compañero genuino, incluso cuando lo tienen enfrente. Algunas personas siempre perseguirán la intensidad por encima de la estabilidad. La emoción por encima de la constancia, y lo familiar por encima de lo nuevo. Pero su incapacidad para apreciar lo que tú ofreces, no significa que no seas valioso. Simplemente significa que no eres compatible. Con alguien que no puede ver lo que tiene justo delante. Alejarse de esa situación no es renunciar al amor. Es negarse a aceptar menos de lo que mereces. La mejor venganza no es tratar de hacer que alguien se arrepienta de su elección. O demostrar que cometieron un error. La mejor venganza es convertirte en ti mismo de una forma tan plena. Y comprometerte tan profundamente con la construcción de una vida auténtica. Que su elección se vuelva irrelevante. Es crecer, y dejar atrás la versión de ti mismo que necesitaba su validación.
Es convertirte en alguien que conoce su propio valor, independientemente de quién decida reconocerlo. Laila regresó a su pasado, buscando algo que creía haber perdido. Yo me construí un futuro que es mejor que cualquier cosa que haya tenido antes. Ella tomó su decisión, e inadvertidamente, me dio el regalo de la libertad para poder tomar la mía. Tal vez, algún día, encuentre a alguien que nunca dude de mí. Alguien que me elija primero, sin vacilaciones ni comparaciones. Alguien que vea nuestra relación como un capítulo nuevo y emocionante, en lugar de un refugio seguro para no caer. Hasta entonces, estoy bien donde estoy, viajando, creciendo, aprendiendo, y transformándome. Y eso es más que suficiente.